Que los hábitos alimenticios estén cambiando es una realidad. Atentos a este dato. Según las estimaciones, los aragoneses gastaremos 57 millones de euros en comida rápida en 2019. Comida como esta. Una cifra que ha aumentado un 50% en los últimos 5 años. Precisamente este año gastaremos 44 euros de media por persona en comida rápida, muy lejos de los 29 euros de 2014. ¿Pero a qué se debe este crecimiento? ¿Estamos ante el fin de la dieta tradicional? Las grandes cadenas de comida rápida se han multiplicado en los últimos años y también algunos pequeños empresarios que han encontrado en este tipo de comida un nicho de mercado. Es el caso de Miguel Ángel, que abrió su primer local en 2011 en la zona universitaria de Zaragoza. 8 años después regenta 2 locales y sus bocadillos ya llegan a toda la ciudad gracias al servicio de reparto a domicilio. Se llena, o sea, quedaríamos un turno de cenas entre semana, unas 60 personas. Y fines de semana sí que tiene una capacidad de unas 120 personas. Hacemos 2 turnos de cenas y se llenan las 2, entonces unas 250 más o menos en este local. Tenemos desde bocadillos, hamburguesas, platos combinados, ensaladas, raciones, hacemos un poquito de todo, incluso sándwiches también. Es una especie de cocina de comida rápida, pero con todo producto casero y fresco. Pues tenemos un público de todo, desde gente joven, público más bien universitario, hasta gente mayor, 50, 60 años, un poquito de todo. Un 10-20% de la elaboración de comida se hace reparto a domicilio, o sea, es un plus bastante potente. Sí que es verdad que hay veces que el local ya está muy saturado de gente y bueno, a veces tengo que entrar en la aplicación y yo cerrar la aplicación para que podamos atender bien al restaurante, porque hay tanta demanda a domicilio que hay veces que se satura la cocina y tengo que cerrarla. Nosotros tenemos una media de unos 14 euros para 2 personas más o menos, o sea, sale unos 7-8 euros el pedido a domicilio. Un bocadillo, una ración o 2 raciones, por ejemplo, y 2 bocadillos, algo así, sale una media de 14-15 euros por persona. Desde luego, el viernes y sábado duplica el pedido que hacen normalmente un lunes, un martes, un día entre semana. Y también los días de lluvia, los domingos, es una barbaridad la cantidad de pedidos que la gente hace, sobre todo un día que sale lluvioso. Globo se revoluciona, muchísimos pedidos, el doble de pedidos durante el invierno que durante el verano, pero si hacemos una media, un 20% más. Mi familia se ha dedicado de toda la vida a la hostelería y hace 5 años me decidí a abrir en la zona de la universidad un bar chiquitito y bueno, fue muchísima la aceptación y hace 1 año y medio decidimos abrir aquí en el centro, pues por llegar a más público y por abarcar un poquito más. La llegada de las aplicaciones de reparto a domicilio ha revolucionado el mercado de la comida rápida. Según los últimos estudios, el 66% de los españoles ha utilizado este servicio. ¿Y quiénes son los que más las utilizan? Sepan que son los jóvenes de entre 25 y 34 años. Veamos un ejemplo. Karen y Miguel acaban de recibir su pedido. Pues solemos pedir una vez a la semana, sí, los fines de semana. Pues depende del mes, hay meses que pedimos más, otros que pedimos menos, pero bueno, unos 30 euros o así. Llegas el viernes de trabajar, que no tienes nada preparado y tal, y pues dices, ¿qué hago? Pues te pides algo, que te lo traigan a casita. Pedimos más ahora porque es más rápido y más sencillo y tal. Antes era más rollo, ahora metes los datos y 2 botones y ya está, solucionado. Ya saben que comer mal tiene sus consecuencias y Aragón es una de las comunidades autónomas con más obesos de España. 1 de cada 2 aragoneses tiene problemas de exceso de peso. Estos datos son ligeramente mejores que la media nacional. Aquí lo tienen, se lo explicamos. Liderando el ranking se encuentran Ceuta, Murcia y Melilla. En el lado opuesto, los residentes de Baleares, País Vasco y Navarra. En nuestra comunidad el exceso de peso en los hombres llega al 60%, mientras que en las mujeres se queda en el 40%. Si tomamos como referencia el índice de masa corporal, una mujer con una altura media de unos 60 metros tendría problemas de exceso de peso cuando alcanzara los 64 kilos. Sin embargo, un hombre de 1,80 empezaría a tener problemas cuando sobrepasara los 81 kilos. Conocemos a Pilar. Con 29 años mide 1,70, pesa 90 kilos. Así es su día a día.
Pues yo para desayunar bebo leche con galletas y cacao. Esto es mi día a día. Si no desayuno esto no soy persona. Y para comer, pues hoy mismo voy a comer macarrones con tomate y también me voy a echar un poquito de queso rallado para acompañar un poquito el plato. Pues suelo cenar pues o lomo con pechuga, sándwich, pechuga, de todo un poco. Pero hoy en especial pues me he comprado una pizza que va acompañado con un vasito de refresco. Sí, pues además suelo merendar todas las tardes porque el cuerpo es que me lo pide, pues mi leche con cacao y galletas. Y luego pues entre horas, mientras que hago la comida o estoy viendo por ejemplo pues por la tarde la tele, pues picoteo pues lo que tenga la despensa o pipas, pan de pipas o patatas. Últimamente como picoteo más entre horas, yo creo que es lo que me ha hecho engordar más. Pues tuve una mala época en mi familia y me dio por comer y yo veía pues que cada vez estaba más... me había engordado más, me iba engordando más. Pues en ese tiempo yo creo que habré engordado unos 15-16 kilos. ¿Has intentado ponerte algún tipo de limitación o algo para evitarlo? Sí, lo he intentado, sobre todo pues el quitarme la leche con cacao y galletas pues por las tardes, que es lo que más engorda, o por la noche, pero es que intento, pero no puedo. Pilar se ha puesto en manos de un profesional y acude a la consulta del doctor Pedro Pablo Ortiz Remacha, uno de los endocrinos referentes en Aragón en el tratamiento de la obesidad. El exceso de peso no es un problema estético, es un problema de salud. Estás a un índice de masa corporal de 32, todo lo que está por encima de 30 nos define como obesidad. Voy a medir tu perímetro de cintura. Vale. Ven, estás midiendo 114 de perímetro de cintura. Es súper importante tratar tu obesidad porque con el tiempo puedes desarrollar enfermedades muy graves, como una diabetes, como el cáncer, como un infarto de corazón, hipertensión y que te dé un ictus, lo cual va a alterar mucho tu calidad de vida y por supuesto tu cantidad de vida. La obesidad afortunadamente parece que se está estancando. No así el tema del sobrepeso, que está creciendo cada vez más. Pero de cualquier forma el problema es la obesidad infantil, que sí que estamos viendo un repunte muy importante. Y el problema es, ¿qué pasará aquí? Ojalá nuestros obesos infantiles de hoy no lo sean en un futuro. Pilar, te doy mi enhorabuena porque acabas de dar un paso muy importante para mejorar tu salud y tu vida. Gracias, doctor. Pues he salido un poco contenta y preocupada a la vez porque había problemas de salud que yo no sabía, pero bueno, ahora con ganas de empezar una nueva vida.